Los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano, CENFOL, presentan su programa Tiempos de Cambio, una respuesta de Dios a la problemática en la familia de hoy. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el tema que hoy vamos a estar compartiendo tiene que ver con cómo vivir la verdadera felicidad. Nosotros tenemos a veces un concepto equivocado de lo que es la verdadera felicidad. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de lo que es la felicidad. No quiero extenderme en todos estos pasajes de la Biblia, pero sí quisiera enfocarme en algunos para que miráramos algunos aspectos de lo que es vivir la verdadera felicidad. Cuando nosotros hablamos de felicidad, estamos hablando de un estado que produce placer en nuestro ánimo, producto de haber obtenido un bien, producto de haber obtenido o alcanzado un logro o de haber hecho algo. La felicidad es la satisfacción o el contentamiento producto de las acciones correctas que practicamos con quienes están desfavorecidos o cuando de una manera reverente, en obediencia, cumplimos los preceptos que Dios nos ha establecido. En eso se enfoca la felicidad. La Biblia nos plantea que la base de una verdadera felicidad está en el perfeccionamiento de nuestra comunión con Dios. Y esta es la clave. A veces tenemos un enfoque diferente de lo que es la felicidad, como les decía hace un momento. Pero cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos la Biblia, nos encontramos con que la Biblia muestra que la base de la verdadera felicidad está en que usted y yo seamos capaces de perfeccionar nuestra comunión con Dios. Tiene que enriquecerse nuestra comunión con Dios. La felicidad tiene como ingrediente fundamental el amor de Dios, pero también el fiel servicio que nosotros le prestemos a ese Dios al que decimos seguir o al que decimos que estamos obedeciendo o, como algunos decimos, en el cual creemos. Nosotros decimos que somos creyentes en Jesucristo, que somos creyentes en ese Dios de la Biblia. Pues la verdadera felicidad está en eso. La verdadera felicidad está en el perfeccionamiento de nuestra comunión con Dios. Y entender que en ese fundamento del amor de Dios y del servicio fiel que nosotros le prestemos obedientemente a Él, es que podemos encontrar la satisfacción y la felicidad. Ahora, si nosotros nos podemos ubicar como hijos de Dios, si nosotros nos podemos identificar mejor como hijos de Dios, ningún hijo de Dios puede alcanzar la felicidad si está apartado de la obediencia. O sea, no hay nadie, ninguna persona que puede decir que ha logrado la verdadera felicidad si está alejado de Dios. Y cuando miramos el ambiente en el que vivimos, el sistema en el que nosotros estamos viviendo, nos encontramos que este sistema nos habla de las riquezas, de la presión. Pero la Biblia nos plantea que las riquezas o las cosas materiales no producen la verdadera felicidad. Ahora, encontramos en la Biblia varias cosas que nos permiten conseguir la verdadera felicidad. Y hay muchos pasajes, como les decía ahora. Hay un pasaje en Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Y aquí hay algo interesante. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Y vemos aquí en este pasaje, podríamos leer otro en Proverbios capítulo 3 también, el versículo 13 y el versículo 18. Proverbios capítulo 3, versículo 13 y versículos 18. Y dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento. Dice bienaventurado, feliz. La palabra correcta o la traducción más adecuada debería ser feliz. Lo hemos traducido por bienaventurado, ¿sí? Bendecido, ¿no? Bendecido. Entonces miren que la felicidad tiene que ver con unos aspectos que
que son muy diferentes a las cosas materiales o a las riquezas. Y aquí encontramos uno de esos aspectos. Hay más pasajes, pero aquí encontramos uno. Y yo reflexionando respecto a esto encontraba que lo que nos permite conseguir la verdadera felicidad es lograr el conocimiento de Dios. Estos dos pasajes que acabamos de leer, estos dos versículos de la Biblia, nos plantean eso. Y nos hablan de que quien logra el conocimiento de Dios adquiere sabiduría, pero también es una persona que ha aprendido a ser corregida y a ser disciplinada. La verdadera felicidad se enfoca en eso, en el verdadero conocimiento que nosotros adquirimos de Dios, en lograr el conocimiento que nosotros adquirimos de Dios. Y cuando usted y yo adquirimos conocimiento de Dios, usted y yo adquirimos sabiduría. Ahora, ¿para qué esa sabiduría? ¿Por qué ese proceso que Dios nos permite y a través del cual nosotros generamos corrección o se genera en ese proceso en nuestras vidas corrección y disciplina? ¿Para qué sirve eso? Pues para tomar las decisiones correctas, para asumir los comportamientos adecuados, para hablar de la manera que nosotros debemos hablar adecuadamente, para no afectar de una manera negativa a nuestra familia, no afectar de una manera negativa a nuestro entorno, las personas con las que nosotros estamos compartiendo, ¿cierto? Las personas con las que nosotros departimos, con las que nosotros nos relacionamos. La verdadera felicidad nos permite entonces adquirir el conocimiento de Dios, adquirir sabiduría para generar mejores relaciones, para generar mejor armonía en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de familia. Pero también hay otro aspecto, allí mismo en Proverbios capítulo 16, en el versículo 20, encontramos otro aspecto. Dice la Biblia, el que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Miren cómo dice la Biblia allí, el que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces miren que aquí encontramos en este pasaje que hay que aprender a confiar en Dios. Y la verdadera felicidad, o una de las cosas que nos permite conseguir la verdadera felicidad es aprender a confiar en Dios. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, entonces logramos encontrar la verdadera felicidad. En el Salmo 1, el Salmo capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí vemos otro aspecto. Una de las cosas que nos permite conseguir la verdadera felicidad es lograr deleitarnos y andar en la ley de Dios. Y está hablando de cosas diferentes a lo material, de cosas diferentes a las riquezas. Y vemos también en el Salmo 106, que es otro pasaje que encontramos allí en la Biblia, el Salmo 106. Encontramos en este Salmo, en el versículo 3, usted me acompaña allí, Salmo 106, versículo 3, una expresión, dice dichosos, aquí utiliza la palabra dichosos, dice dichosos los que aguardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos, dice ahí, felices, bienaventurados. Hay diferentes formas de expresar, pero la felicidad se manifiesta así, ¿no? Dichosos los que guardan, dice, dichosos los que aguardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y vemos aquí otro aspecto, otra de las cosas que nos permiten conseguir la verdadera felicidad es cuando nosotros practicamos siempre la justicia. La verdadera felicidad la logramos así, cuando somos practicantes de la justicia y cuando lo hacemos de una manera permanente, cuando lo hacemos de una manera permanente. Y en ese mismo libro de la Biblia, en el Salmo 128, en el versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es feliz? Según este Salmo, bienaventurado, feliz todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos.
Y aquí nos enseña entonces la Biblia otro aspecto. Otra de las cosas que nos permite seguir la verdadera felicidad, alcanzar la verdadera felicidad, es aprender a temer al Señor. ¿Sí? Cuando usted y yo aprendemos a temer al Señor. Por eso tenemos que mirar desde la perspectiva bíblica en qué consiste la verdadera felicidad. Debemos mirar desde la perspectiva bíblica en qué consiste la verdadera felicidad. Ahora, la verdadera felicidad debe ser vista en el Nuevo Testamento desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo habla de que si usted y yo queremos o anhelamos alcanzar la verdadera felicidad, tenemos que desarrollar varios aspectos. Entre ellos tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad. Otro de los aspectos que nosotros deberíamos desarrollar para lograr disfrutar y alcanzar esa verdadera felicidad es aprender a adorarlo a Él, pero también aprender a apropiarnos y a disfrutar de esas promesas que Él nos hace a través de su palabra, de la Biblia. En eso se enfoca Jesucristo en ese pasaje que hay allí en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Y usted lo puede tomar como una tarea, mirar las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, del 1 al 12, habla de las bienaventuranzas. Habla de 9 cosas que nos permiten a nosotros ser felices. Y él empieza a hablar de bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y habla de que el bienaventurado, el feliz, el que alcanza todas estas felicidades, tiene una recompensa, ¿cierto? Si usted lo analiza, entonces usted se encuentra allí con estos aspectos. Entonces Jesucristo nos plantea que para nosotros lograr, desde su perspectiva, para nosotros lograr la verdadera felicidad, debemos ser pobres de espíritu, debemos llorar. Y la verdadera felicidad también se logra cuando nosotros somos mansos. Dice aquí que los que tienen hambre y sed de justicia, son 9 cosas que nos plantea aquí. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados y perseguidos. Este tipo de personas son los que pueden vivir la verdadera felicidad, cada uno de ellos. Entonces, la verdadera felicidad es algo que debemos entenderla como un aspecto que nos genera o que nos produce placer en nuestro ánimo producto de haber obtenido un bien. Ahora, ese bien que nosotros hemos obtenido necesariamente no debe ser material, ni deben ser riquezas materiales. También pueden ser riquezas espirituales, logros que nosotros hemos adquirido en nuestro proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Y eso es lo que nos hace ser mejores personas, lo que nos permite a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos que nos hacemos llamar, nos permite vivir una vida diferente, ser de testimonio para otros hogares, para otras familias, para otras personas, para la comunidad. Ser modelos para una sociedad que está teniendo dificultad en cuanto a los modelos correctos de lo que es ser una verdadera familia, un verdadero hogar. Y aquí vemos entonces que la verdadera felicidad no exime de dolor o de heridas. O sea, que si usted disfruta de la verdadera felicidad, eso no lo exime de que usted va a tener dolor o va a padecer sufrimiento. La verdadera felicidad nos motiva entonces a vivir un día a la vez. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Uno de los aspectos que debemos aprender es que la verdadera felicidad nos motiva a vivir un día a la vez. No enfocarnos en las penas y en los dolores, aunque nosotros padecemos penas y tenemos dolores de diferente índole. La verdadera felicidad nos enseña a regocijarnos en el Señor en medio de las circunstancias, pero nos enseña también a no mirar hacia el pasado, sino a extendernos hacia adelante, a no mirar el rechazo o el abandono que nosotros hayamos experimentado en el pasado, las cosas negativas que hayamos vivido en el pasado, las circunstancias que nos han alejado de nuestra familia, de las personas con las que compartimos, de nuestros seres queridos.
porque a veces no sabemos manejar nuestra relación. La verdadera felicidad nos permite entonces a nosotros, o nos enseña a regocijarnos en el Señor, a no mirar hacia el pasado. La verdadera felicidad fortalece incluso nuestra fe. Si nosotros estamos aprendiendo a vivir la verdadera felicidad, estamos fortaleciendo nuestra fe. Ahora, ¿para qué? Necesitamos fortalecer nuestra fe para ganarle a las batallas espirituales que afrontamos a diario. Hay tantas batallas que afrontamos diariamente. Se presentan tantas tristezas, tantas lágrimas, tantas desilusiones, tantos dolores, tantas ansiedades, tantas soledades que nosotros experimentamos diariamente. Pero la verdadera felicidad nos enfoca de una manera adecuada en la vida y nos permite a nosotros ir en la dirección correcta, a fortalecer esos lazos de amor que debemos fortalecer. La verdadera felicidad nos permite seguir sobreviviendo, en otras palabras, nos permite seguir sobreviviendo. ¿Y por qué? Porque la verdadera felicidad nos lleva a entender que Dios tiene una salida para la dificultad, para el problema, para la necesidad que usted está padeciendo, para la circunstancia por la cual usted está viviendo. En eso se enfoca la verdadera felicidad. La verdadera felicidad nos permite seguir sobreviviendo porque nos permite pertenecerle, nos permite entender que le pertenecemos. Y eso es increíble, entender que yo soy propiedad de alguien que es superior a mí. El concepto que hay en la Biblia del esclavo por amor. La Biblia habla de que los esclavos durante 6 años tenían que trabajar bajo el yugo de sus amos, pero que al 7º año tenían que ser redimidos. Y habían esclavos que al 7º año no aceptaban la redención, querían seguir siendo esclavos de ese. Y a eso se les llamaba esclavos por amor. Y entonces, como era obligación del amo dejarlos libres, entonces iba a los ancianos del pueblo, a la entrada del pueblo, y en la puerta, a la entrada del pueblo, con una lesna, con un punzón, ponía la oreja de ese esclavo y se la horadaba, se la rajaba, le rajaba un pedazo de oreja. Y todos los esclavos, todas las personas que tenían la oreja horadada eran esclavos libres que seguían siendo esclavos por amor. Nosotros con Jesucristo hemos hecho lo mismo. Hemos sido liberados, pero al ser liberados hemos tenido la conciencia o nos hemos dado cuenta de la necesidad de estar bajo el sometimiento de Cristo, de sus principios, de sus preceptos, para seguir disfrutando de esa nueva vida que Dios nos ofrece. Entonces mire que la verdadera felicidad nos la da Jesucristo, porque nos lleva a entender que quien tiene la salida es Dios, nos lleva a entender que le pertenecemos a Dios y que Dios nos da la capacidad para aguantar. La verdadera felicidad está en eso, que Dios nos da la capacidad para que nosotros aguantemos. Él nos da toda la fuerza para que en medio de esas circunstancias que nosotros vivamos, nosotros tengamos la capacidad de aguantar. Ahora, un aspecto que también quiero compartir es que no tenemos en nuestras fuerzas la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos, ni de hacer menguar nuestro dolor. Yo y ninguno de ustedes son capaces, o somos mejor capaces, de hacer menguar nuestro dolor. No tenemos esa capacidad. Si se nos presenta una circunstancia, tenemos que afrontarla y tenemos que aprender a resistir el dolor que produce esa circunstancia. Solo el Señor puede. Solo el Señor tiene la capacidad de ayudarnos y de hacer que en nosotros mengue el dolor. Él nos levanta y nos anima. Solo Jesucristo es el que puede levantarnos y animarnos. Solo Él nos ubica en el lugar correcto donde nosotros estamos. Solo Él nos libra de nuestros miedos, de nuestros temores. Él nos revela su amor eterno. Él nos revela su amor eterno. Por eso yo les motivo a ustedes a que miren hacia arriba. No de la manera física como acostumbramos a mirar hacia el cielo, sino de la manera espiritual. A que miremos hacia arriba, a que nos animemos en el Señor. Y aun cuando la niebla
envuelva su vida y usted no pueda ver la salida para su problema, ¿qué es lo que usted debe hacer? Descanse en los brazos de Jesús y simplemente confíe en Él. Simplemente confíe en Él. Él tiene que hacerlo todo. Él quiere que su fe y su confianza crezcan si usted depende de Él. Él quiere que usted pueda clamar inclusive audiblemente y decirlo con sus propias palabras: Jesús me ama. Jesús es el que me ama. Él está conmigo. Usted se lo puede decir. Él está conmigo. Él no me fallará. Que usted lo pueda decir con sus propias palabras. Él no me fallará. Él lo está resolviendo todo. Él en este momento, ahora mismo, lo está resolviendo todo. No seré abatido. Y son cosas que yo debo expresarle al Señor. Mi confianza debe crecer. No seré derrotado. No seré una víctima de mi enemigo espiritual. No perderé mi mente o mi dirección. Dios estará a mi lado. Yo lo amo y Él me ama. Son cosas que yo debería expresarle al Señor. Ahora, la clave de todo esto para lograr la verdadera felicidad está en la fe. La clave para que usted y yo alcancemos la verdadera felicidad está en la fe. Y la fe descansa en una verdad absoluta que está allí en Isaías 54:17. Y dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué debemos hacer entonces? Poner nuestra confianza en el Señor. Evaluar nuestra vida durante todos estos meses, durante todo este año, y empezar a mirar hacia dónde vamos a enfocar nuestra verdadera felicidad. El próximo año, ¿con qué actitud, con qué mentalidad, con qué deseo, con qué pensamiento, con qué motivación, con qué perspectiva yo voy a enfocar mi verdadera felicidad? ¿Solamente en lo temporal, en lo material, o también lo voy a hacer en lo espiritual? Si usted quiere poner en práctica esto que hemos compartido, simplemente pídale al Señor en este momento que le permita vivir la verdadera felicidad. Y ore conmigo, dígale: Señor, Padre Celestial, Dios maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia, deseosos de experimentar lo que produce verdadera felicidad en nuestros corazones, en nuestro ánimo. Hoy te pido, Señor, que tomes mi vida, que tomes mi hogar, mi familia, y que me permitas sentirme satisfecho, satisfecha por lo que tú me has dado durante todo este año, durante todo este tiempo. Que me pueda proyectar hacia el nuevo año con el deseo de glorificar tu nombre. De entender que la verdadera felicidad se logra cuando yo perfecciono mi comunión contigo. Cuando yo genero una relación mucho más íntima contigo a través de la oración, a través de la meditación en tu palabra, de la lectura, del oír tu palabra, del leer tu palabra, del meditar en tu palabra, del memorizar tu palabra y sobre todo del aplicar tu palabra. Enséñanos hoy, Señor, enséñanos a alcanzar ese conocimiento, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a deleitarnos y a andar en tu ley. Enséñanos a practicar siempre la justicia. Enséñanos a aprender a temer a ti, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu bondad, por tu poder y por estar con nosotros en este tiempo. A ti sea el honor, la gloria, la adoración y la exaltación. En el nombre precioso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.